Aquel lunes por la mañana, el cielo de Zaragoza lucía despejado, con apenas algunas nubes algodonosas paseándose lentamente por el firmamento. El centro de la ciudad ya comenzaba a llenarse de vida, cafeterías con terrazas a medio llenar, abuelos paseando del brazo, turistas revisando mapas y haciendo fotos a cada rincón. En medio de esa cotidianidad, un hombre de estatura media, camiseta blanca, pantalones vaqueros y una gorra que apenas dejaba ver su rostro caminaba con paso tranquilo hacia un moderno centro de bienestar situado en una calle discreta, lejos del bullicio del casco histórico. Era Andrés Iniesta. Había llegado a Zaragoza de forma discreta, como siempre lo hacía desde que se retiró del fútbol profesional. Lejos del glamour y las multitudes, Iniesta llevaba años dedicado a proyectos solidarios en diferentes puntos de España. Su objetivo más reciente: implementar un programa de bienestar integral para jóvenes con ansiedad y adultos mayores en situación de soledad. Para ello, necesitaba encontrar centros que compartieran sus valores, donde la gente fuera tratada con dignidad y empatía. El Spa Árbol de Vida había sido recomendado por una asociación local, y Andrés quería verlo en persona, sin avisar, para conocer el trato real que se ofrecía a cualquier cliente. Al entrar al spa, fue recibido por el suave aroma a aceites esenciales y una música relajante que invitaba a la calma. La recepcionista, una joven de unos 30 años, no levantó la vista de la pantalla mientras saludaba automáticamente. Iniesta murmuró un buenos días, y pidió información sobre los servicios. La chica lo miró de reojo, notando su ropa sencilla, la barba de varios días y la gorra que le tapaba media cara. No lo reconoció. Lo siento, señor. Hoy no tenemos visitas sin cita. Además, estamos al límite de capacidad, dijo con una sonrisa tensa, mientras seguía escribiendo en el teclado. Iniesta, con su voz siempre pausada, explicó que solo quería echar un vistazo al espacio, conocer el lugar por dentro, nada más. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un guardia de seguridad que se había acercado, al parecer alertado por un gesto de la recepcionista. Alto, fornido, y con una mirada de desconfianza, el guardia se colocó entre Iniesta y el mostrador. «Caballero, ¿puedo saber qué está buscando aquí? Este no es un lugar para curiosear», dijo con firmeza. Andrés intentó calmar la situación explicando que estaba evaluando centros para un proyecto social, pero el tono del guardia se endureció. «Lo siento, pero debe abandonar las instalaciones. Aquí no permitimos a personas sospechosas merodeando». Los pocos clientes en la sala de espera levantaron la vista. Algunos comenzaron a murmurar. «¿Quién es ese? ¿Qué hace aquí?», se oía entre susurros. Una mujer mayor incluso se abrazó el bolso con fuerza. Andrés bajó la cabeza, sintiendo por primera vez en años una sensación de humillación que no venía de un estadio hostil, sino de un lugar que se suponía debía irradiar paz y respeto. Intentó, una vez más, decir su nombre. «Me llamo Andrés Iniesta», pero el guardia bufó. «Y yo soy el rey de España. Vamos, fuera». La recepcionista, incómoda, pareció dudar por un momento, pero no dijo nada. Iniesta respiró hondo, giró sobre sus talones y salió en silencio, mientras una pareja joven lo miraba con compasión. Afuera, la luz del sol lo cegó momentáneamente, pero no tanto como la incredulidad de haber sido tratado así. Caminó unas calles sin rumbo, intentando procesar lo ocurrido. No era la primera vez que su anonimato le jugaba una mala pasada, pero esta vez dolía distinto. No por el orgullo herido, sino por lo que aquello decía sobre cómo tratamos a los desconocidos, a los que no encajan en nuestros prejuicios. Si él, siendo quien era, había sido expulsado de ese modo, ¿qué pasaría con un joven en riesgo, con un abuelo solo, con una mujer migrante que buscara ayuda? Esa tarde, en su pequeño hotel, escribió unas líneas en su libreta de notas. No mencionó el nombre del spa. No buscaba venganza, sino reflexión. Y sobre todo, no renunciaría a su idea. Tal vez aquel lugar no fuera el adecuado, pero su proyecto seguiría adelante. Esa noche, antes de dormir, pensó en volver al spa al día siguiente. Esta vez, revelaría quién era. No por vanidad, sino porque tal vez, solo tal vez, así podría enseñarles algo que ningún curso de atención al cliente enseña. La dignidad comienza por el trato. Y así terminó el día para Andrés Iniesta, no como una leyenda del fútbol, sino como un hombre más, herido no por palabras, sino por miradas y silencios que decían todo. Aún así, no se rindió. Sabía que la verdadera revolución empieza con actos pequeños. Y él estaba dispuesto a dar el siguiente paso.
A la mañana siguiente, Andrés Iniesta se despertó antes de que sonara la alarma. Apenas había dormido unas horas, pero su mente había estado trabajando toda la noche, rumiando el incidente del día anterior en el spa. El recuerdo del guardia empujándolo verbalmente hacia la puerta, las miradas desconfiadas de los clientes, la indiferencia de la recepcionista, todo eso le había dolido más de lo esperado. No por el hecho de haber sido tratado así personalmente, sino por el mensaje más profundo, que la apariencia, incluso en un lugar que se anunciaba como espacio de sanación, seguía dictando quien merecía respeto. Se levantó, se lavó el rostro con agua fría y se sentó junto a la ventana del pequeño hotel donde se hospedaba. Desde el tercer piso, veía la vida comenzar en las calles de Zaragoza. Panaderos sacando bandejas humeantes, repartidores descargando cajas, niños corriendo con mochilas más grandes que ellos. Todo seguía como si nada, pero él sabía que algo dentro de sí había cambiado. Era el momento de volver. No por orgullo, no por venganza, sino para mirar a los ojos de quienes lo habían juzgado y hacerles ver lo que no habían querido ver, su humanidad. A las 9 en punto, salió vestido de manera muy distinta al día anterior. Esta vez, llevaba una camisa celeste planchada, un pantalón de lino claro y zapatos limpios. Se quitó la gorra. No para mostrarse, sino para eliminar cualquier barrera. Caminó con paso firme hacia el spa Árbol de Vida, decidido a hablar con quien estuviera a cargo. Al llegar, la misma música suave se oía desde dentro. La recepcionista, la misma joven de ayer, lo miró apenas por un segundo y luego abrió mucho los ojos al reconocerlo. Se puso de pie de inmediato, algo nerviosa. «Buenos días, señor Iniesta». Lo siento mucho por lo de ayer», dijo, con un tono que oscilaba entre el asombro y el remordimiento. Andrés asintió con calma, pero su mirada no era severa, sino comprensiva. «Buenos días. Me gustaría hablar con el responsable del centro. Si es posible». La chica titubeó, hizo una llamada rápida y luego lo condujo a una sala lateral donde lo esperaba una mujer de unos 50 años, elegante, con aire de autoridad. Se presentó como Marta, la directora del spa. Había sido informada esa mañana por redes sociales. Alguien había publicado una foto borrosa de Iniesta en la entrada del spa, con un comentario tipo: «Parece que incluso los héroes son maltratados si no llevan ropa cara». Aunque no había estallado ningún escándalo, el revuelo era suficiente para preocuparla. «Señor Iniesta, en primer lugar, le pido disculpas por lo ocurrido. No sabíamos que era usted», dijo Marta, intentando mantener la compostura. Andrés levantó una mano, calmado. «No tiene por qué disculparse por no saber quién soy. El problema es otro». Marta pareció descolocada. «¿A qué se refiere? Ayer, no se me negó la entrada por ser famoso o no. Se me negó por mi apariencia. Porque llevaba vaqueros y una gorra. Porque no encajaba en el perfil de cliente habitual. Y eso es lo preocupante. No por mí, sino por todos los que no se visten como se espera». Marta tragó saliva. Andrés prosiguió, con voz serena pero firme. «Estoy trabajando en un proyecto social. Quiero crear alianzas con centros que ofrezcan bienestar real, emocional y físico, a personas vulnerables. No necesito lujo. Necesito respeto. Ayer vine a ver si este lugar era adecuado. Y me encontré con una puerta cerrada, no por aforo, sino por prejuicio». La directora bajó la vista. Silencio. Solo se escuchaba el leve sonido del difusor de aromaterapia en la esquina. «Tiene razón», dijo finalmente Marta. «No puedo justificar lo que pasó. Podemos ofrecerle una sesión gratuita, si eso ayuda a...». «No vine a buscar un masaje», interrumpió Andrés, con una leve sonrisa. «Vine a ver si aún es posible cambiar». La directora lo miró a los ojos. Por un momento, se vio reflejada en ellos, los errores del día anterior, la formación superficial de su personal, la falta de humanidad detrás de los procedimientos. Sintió vergüenza, pero también una chispa de oportunidad. «Señor Iniesta». «Andrés, ¿qué propone?». Andrés se apoyó en el respaldo de la silla, cruzó las manos. «Un taller. Abierto. Para todo el personal. Sobre empatía, respeto, humanidad. No porque lo diga yo, sino porque, si quieren formar parte de este proyecto, deben demostrar que el bienestar empieza en la puerta». Marta asintió lentamente. Sabía que era una oportunidad única, pero también una llamada de atención. «Aceptamos».
Y le pido, de corazón, que nos dé esa segunda oportunidad. Esa misma tarde, Andrés volvió, esta vez con un pequeño equipo de colaboradores. Psicólogos, trabajadores sociales, y una joven llamada Clara, que había vivido en la calle durante años antes de ser acogida por uno de los programas de Iniesta. Ella fue la encargada de contar su historia al personal del spa, cómo había sido rechazada de centros por no parecer clienta, cómo el juicio de los otros había marcado su autoestima más que el hambre. Al terminar la charla, el silencio era total. Algunos empleados lloraban. La recepcionista, con los ojos rojos, se acercó a Andrés. Gracias. Por volver. Por no irse indignado. Por enseñarnos sin gritar. Él solo sonrió. A veces, enseñar duele menos que castigar. Durante los días siguientes, Andrés mantuvo reuniones con otras instituciones de Zaragoza. Pero lo ocurrido en el spa fue ganando vida propia. No como un escándalo, sino como una historia compartida entre profesionales del bienestar que comenzaron a preguntarse, ¿cuántas veces hemos juzgado sin saber? ¿A cuántas personas valiosas hemos cerrado la puerta sin darnos cuenta? Una semana más tarde, el Spa Árbol de Vida anunció públicamente su adhesión al proyecto de Andrés. Pero no se limitaron a eso. Colgaron en la entrada una placa que decía, aquí, la dignidad entra antes que el nombre. Gracias, Andrés. Él, al verla, no pudo evitar emocionarse. No porque llevara su nombre, sino porque, por una vez, un acto pequeño había producido un cambio real. Esa noche, antes de volver a Barcelona, Andrés escribió en su libreta: no importa cuánto hayas ganado en la vida. Si logras que una puerta se abra para alguien más, entonces tu paso por aquí habrá valido la pena. Y con eso, cerró el cuaderno. Y también, una herida que ya no dolía. 2 semanas habían pasado desde aquel incidente vergonzoso en el spa. El nombre de Andrés Iniesta seguía siendo motivo de conversación, no en los medios, sino entre los propios trabajadores del establecimiento. La mayoría había comenzado a sospechar, tras la visita de la policía y algunas llamadas misteriosas del ayuntamiento, que aquel hombre al que habían echado tal vez no era un simple desconocido. Pero aún reinaba la incertidumbre. Mientras tanto, Iniesta había regresado a su hogar en Fuentealbilla con un corazón dividido. Por un lado, la humillación sufrida lo había hecho replantearse muchas cosas sobre cómo la fama desaparece cuando uno viste con sencillez y trata de mezclarse con la gente común. Por otro lado, el spa que había visitado, aquel donde fue tratado como un ladrón, era precisamente uno de los lugares finalistas para el proyecto social que llevaba meses organizando: la creación de un espacio de bienestar gratuito para personas mayores y en situación de vulnerabilidad. Todo con fondos propios, sin publicidad, sin necesidad de reconocimiento. Solo por convicción personal. Iniesta meditó durante varios días, hablando con su esposa, recordando las enseñanzas de sus padres, pensando en lo que su versión más joven hubiera hecho. Y entonces decidió volver, no para buscar disculpas, sino para enseñarles una lección desde el respeto, la humildad y el ejemplo. Una mañana de lunes, cuando el spa estaba apenas abriendo, un coche negro discreto se estacionó frente a la entrada. No era un coche de lujo, pero sí elegante. Iniesta bajó, vestido de forma sencilla, con una carpeta en mano. Entró por la misma puerta de cristal que lo vio salir escoltado 2 semanas antes. Dentro, el ambiente se congeló. La recepcionista, sí, la misma que lo había insultado aquella vez, dejó caer el bolígrafo. El gerente salió de su oficina, tras ver la escena en las cámaras. Algunos empleados cuchicheaban entre ellos. Y el guardia que lo había acusado levantó la cabeza como si hubiese visto un fantasma. Iniesta se detuvo en medio del recibidor. Con voz calmada, pidió hablar con el gerente. Sin rencor, sin ironía. Buenos días. Me llamo Andrés Iniesta. No sé si ahora me reconocen. Vine hace unas semanas, en una visita personal. Me gustaría hablar con ustedes un momento. El gerente tragó saliva. No sabía cómo reaccionar. Pero antes de poder decir una palabra, Iniesta abrió la carpeta y colocó sobre la mesa varios documentos. Estoy impulsando un proyecto de bienestar comunitario. Estaba evaluando diferentes espacios para colaborar, y el suyo era uno de los finalistas. El trato que recibí fue difícil, sí, pero eso no cambia mi intención de hacer algo bueno. Por eso he vuelto, porque quiero creer que un error no define a un equipo. Si están dispuestos a reflexionar, quizá aún podamos trabajar juntos.
El silencio fue absoluto. Nadie esperaba eso. Todos pensaban que Iniesta vendría a reclamar, a denunciar, incluso a cerrarles la puerta para siempre. Pero no. Ahí estaba él, ofreciéndoles una segunda oportunidad. El guardia que lo había detenido bajó la mirada, avergonzado. La recepcionista tenía lágrimas en los ojos. El gerente, con voz entrecortada, pidió disculpas sinceras y lo invitó a sentarse. Durante una hora hablaron sobre el proyecto, sobre lo que había sucedido, sobre los valores que querían transmitir como empresa. Iniesta no exigió nada. Solo pidió compromiso, respeto a todos los usuarios, y que nunca más juzgaran a alguien por su ropa o apariencia. Antes de marcharse, el gerente le estrechó la mano con fuerza y prometió hacer cambios reales. El personal completo fue convocado a una capacitación en atención al cliente y diversidad, y se colocó una placa en la entrada del spa con una frase inspiradora. Aquí no se juzga por la apariencia. Se abraza la dignidad de todos. Esa tarde, Iniesta regresó a su coche con el corazón en paz. Había transformado una experiencia dolorosa en una semilla de cambio. Sin cámaras, sin titulares, solo con humanidad. Pasaron 3 meses desde que Andrés Iniesta volviera al spa para darles una segunda oportunidad. Desde entonces, aquel centro, una vez indiferente, elitista, encerrado en sus prejuicios, había comenzado a transformarse de forma silenciosa pero profunda. No solo ofrecían ahora jornadas de puertas abiertas para jubilados y personas con movilidad reducida, sino que el trato del personal se volvió más humano, más empático. La historia de lo que sucedió con el cliente misterioso que había sido echado injustamente comenzó a circular entre trabajadores y clientes más habituales, aunque sin confirmación oficial. Sin embargo, el impacto de Iniesta iba mucho más allá de aquel edificio. El proyecto que venía soñando durante años, un complejo dedicado a la salud física y emocional para personas mayores en situación de vulnerabilidad, tomó forma definitiva bajo un nombre sencillo pero poderoso: Corazón de Iniesta. No fue una fundación tradicional, ni un centro con fines de lucro, sino un espacio comunitario ubicado en las afueras de Albacete, donde lo esencial no era quién eras, sino cómo querías sentirte. El día de la inauguración fue discreto, sin periodistas, sin influencers, sin ninguna figura pública más allá del propio Iniesta, su familia, y algunas decenas de personas mayores que habían sido invitadas como los primeros beneficiarios. En lugar de una alfombra roja, había una alfombra tejida a mano por mujeres mayores de un taller vecinal. En lugar de discursos políticos, se escuchaban canciones tradicionales y risas sinceras. Una señora llamada Manuela, de 81 años, viuda y sin hijos, rompió a llorar al ver la piscina climatizada y los sillones de masaje adaptados para quienes tienen artrosis. Se le acercó Iniesta, que en ese momento estaba colocando unas plantas en la entrada, y ella, sin saber exactamente quién era él, le dijo: «Gracias, hijo. Nunca pensé que alguien pensara en nosotros así». Y él, con la voz suave de quien no necesita reconocimiento, respondió: «No hace falta que nos conozcamos para cuidarnos, señora». Lo más impactante fue que muchos trabajadores del spa, sí, aquel mismo donde lo habían humillado, habían pedido incorporarse al proyecto de manera voluntaria. El antiguo guardia de seguridad, Ricardo, ahora ayudaba como acompañante de movilidad para ancianos. La recepcionista, María, había dejado su antiguo puesto y ahora organizaba talleres de lectura. Ambos lo hicieron movidos por la transformación que Iniesta les había sembrado, sin palabras duras, sin castigos, solo con el ejemplo. En una de las paredes principales del centro, sin gran alarde, había una frase grabada en madera: «Ser invisible es a veces la forma más poderosa de cambiar el mundo». Iniesta nunca habló públicamente del incidente en el spa. Rechazó todas las entrevistas que le ofrecieron cuando comenzaron a circular rumores. «No es una historia para contar, es una historia para aprender», decía quien insistía. El único medio que logró registrar algo fue una pequeña radio local, cuyos periodistas ancianos fueron invitados a dar talleres sobre memoria histórica en el centro. Una tarde de primavera, mientras el sol se filtraba por los grandes ventanales del salón principal, Iniesta compartía una partida de dominó con 3 hombres de más de 70 años. Uno de ellos, exconductor de autobús, le dijo: «¿Sabes, Andrés? Nunca fui futbolero, pero si tú jugaste como vives, debiste de ser un genio». Y los demás rieron. Iniesta también. Aquel centro no se convirtió en tendencia. No salió en portadas. No generó likes ni menciones. Pero comenzó a cambiar vidas.
Y eso era todo lo que él quería. Porque hay gestos que no necesitan estadio, ni ovaciones. Solo necesitan verdad. Y así, en el corazón silencioso de Castilla-La Mancha, el legado de Andrés Iniesta no se escribía con goles, sino con dignidad, con compasión, con humanidad. Un legado que no buscaba ser recordado, solo vivido.